de la base anatómica funcional, ¿no? El sentido y las modalidades de la sensación, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos? Reconocer el proceso sensorial como la base de los demás procesos cognitivos, ¿no? La base de los demás procesos cognitivos. Esto es bastante importante, gente, ¿no? Identificar el sentido como la base anatómica del proceso sensorial, ¿no? Analizar las diversas modalidades sensoriales. Muy bien, vamos por acá. A ver, ¿quién por favor está en la disposición de poder ayudarme en esta parte? ¿Alguien que tenga audio? Ajá, me respondieron por acá, pero vamos a ver. Chin, 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 chin. Yo, dice. Acepto, dice Nicole. A ver, Nicole, prende tu audio. Nicole. Nicole, 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 Nicole. Hola. Persona mía está. Acepta lo que. Ok. Yo, como decías. A ver, otra persona, pero Nicole ha tenido problemas con su audio. Gente. Gente, nadie. ¿En serio así me van a tratar hoy día? A ver, vamos a preguntar a ver, no sé, digo, Griseli Janampa, ¿está? Sí, profesor. Hola, Griseli. Gusto de saludarte y conocerte. Por favor, ¿podrías ayudarme con esta parte de la diapositiva? ¿Te parece? Sí, sí, profesor. ¿Desde dónde te comunicas? Desde mi celular, desde mi cuarto, profesor. Desde tu penthouse. ¿Por dónde te encuentras? Bueno, tenemos estudiantes de provincias también, ¿no? Aquí en la casa. Allá en la casa. En la residencia. Ay, ya caramba. Estás en el accidentado. Muy bien, Criseli, rapidito contigo, ¿ya? Cuando tú, concéntrate en esta imagen. Cuando tú observas acá la imagen de sensación y luego hablas acerca de la percepción, estos dos procesos que tú estás viendo, ¿en qué se diferencian? Recuerda que si te equivocas no hay ningún problema porque estás en un proceso de aprendizaje, nadie nace sabiendo, etcétera, etcétera, porque hay gente tan iluminada que cree que porque está en academia debe saberlo todo, no es así. Y si te equivocas, bueno, estoy yo seguramente para corregirnos, porque tampoco yo no soy pues un gurú para saber todo, ¿ya? Vamos a ver, Criseli. Ya. Creo que sensación es primero porque... Ya. Creo que sensación es algo abstracto que tú puedes, pensar. Por ejemplo, puedes tocar algo y no sabes cómo es realmente. Y percibir es un grado más ya de conciencia de algún objeto o alguna cosa.
Y pues percibir como cuando estás en peligro percibes eso, ¿no? O en el ejemplo, así como Mm, en su cabecita está, en la nubecita está, se ve más clara la fruta. En cambio, en el sensación se ve como un objeto distorsionado. Ya, yo te pregunto con respecto a esta imagen que tú estás viendo, ¿ya? Si yo te pregunto con el tacto, qué cosa nosotros podemos recoger mediante el tacto? Ah, puede observar los colores, la forma, de curiosidad, A algo ver, así, y percibir es nuevamente algo. puedes hablarme porque te he escuchado totalmente distorsionado. Bien, hay interferencias, me parece, por donde está Criseli. A ver, María. María, ¿estás con audio? Bien, me parece que hay una indisposición a nivel de la señal de algunos que les está imposibilitando participar, ¿ya? Pero bueno, la situación es así. Mm, Bien, no sé si por el chat también puedas participar, sería bastante importante eso, ¿ya? Pero lo que acá debemos señalar es lo siguiente. Los procesos cognitivos son procesos que te permiten captar la información de la realidad, ¿no? Y esa información es la que va a transportar o la que va a transformar en todo caso el conocimiento. Oye, eran 11 y 5 se han ido de la sala, ahora son solamente 10 nomás. Tan espantoso es mi clase, gente. Estamos llegando ya a los 18 y mira, se han ido. Pero vamos. Entonces, te estaba comentando, ¿por qué es importante hacer esta distinción entre sensación y percepción? Debido a que a partir de ahí tenemos cierta ventaja en poder asumir una, como se dice, pues una distinción que nos va a permitir desarrollar mejor nuestro aprendizaje, ¿ya? Yo les pido que si bien es cierto no está bien su audio, pues nadie me ha querido en tocar, no es que no haya querido, ¿no? Sino que están teniendo problemas como en el caso de Crisel y otros estudiantes, pero yo les pido de que si hay voluntad puedan escribir en el chat algunas cosas que vamos a mencionar y que les voy a preguntar, ¿ya? Entonces, generalmente, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos acerca de sensación, nos damos cuenta de que, bueno, hay una relación entre nosotros y lo que está fuera de nosotros. O sea, si tú te das cuenta, constantemente nos estamos relacionando con los objetos que están fuera de nosotros. Pero esa relación que se genera con los objetos que están fuera de nosotros, tienen un comienzo, un inicio, tienen una relación con nosotros, o sea, nosotros captamos esos objetos. No es que la silla que yo en estos momentos estoy percibiendo está en mi cabeza, sino que yo estoy representando la imagen de ese objeto que está fuera de mí. Pero para que yo represente esa imagen que está fuera de mí, tiene que haber pues un proceso de recolección de esas cualidades de ese objeto para yo representármelo. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos permite? Por eso que al inicio decía
¿ya? Reconoce el proceso sensorial como la base de los demás procesos cognitivos. Gente, si no hay sensación, no podría haber percepción, no podría haber memoria, no podría haber pensamiento, tampoco imaginación. Porque acá se da la clave de la existencia de todos esos procesos de conocimiento. Si algo está frío, si algo está caliente, si algo es suave, si algo es liso, si algo tiene un color, es grande, es pequeño, etcétera, lo vas recogiendo acá. Lo vas recogiendo en la sensación. Entonces, generalmente la gente, ¿ya? Generalmente la gente nos permite, o digo, generalmente la sensación nos permite recoger, ¿qué cosa? Si yo te pregunto, con la sensación táctil, ¿qué cosa recoges tú? ¿Qué información recoges? A ver en el chat. Con la sensación táctil, tú recoges objeto, objeto, ¿ya? Objeto, por ejemplo, puedo decir objeto lápiz. Mira, acá yo tengo en la mano una lápiz, un lapicito, un lápiz tengo acá en la mano. Y yo te pregunto, pues, ¿no? Con mi tacto, yo puedo recoger información del objeto, o sea, puedo recoger objeto o qué cosa recojo con el tacto. ¿Qué cosa recojo con el tacto? Milagros me escribe y dice, nos permite desarrollar. Les pido por favor que escriban de modo general porque siempre esto es bueno. Recuerden que una de las cosas que necesita un estudiante es socializar el conocimiento. Entonces traten de, no para mí, porque yo ya lo sé, intenten ciertamente compartir ese conocimiento con los demás, ¿no? Nos permite desarrollar una postura, o sea, información de la realidad, como la textura, la forma, la textura del objeto. Exacto. Y eso es lo que tienes que entender. O sea, que cuando nosotros hablamos, muy bien, Caterín, cuando nosotros hablamos acerca de la sensación se apropia de esto que se le conoce, ¿no? Este terminito como estímulos, los estímulos que excitan al receptor sensorial. O sea que los sentidos lo que hacen es captar cualidades de los objetos, características de los objetos. No captan objetos, eso es lo primero que debes de saber. O sea, mediante los sentidos no vas a captar objetos, no captas objetos silla, captas las características de dureza, si es blando, si es liso, ¿no? Etcétera. Entonces, a eso se le conoce como sensación. O sea, la sensación nos permite captar características, cualidades o estímulos de los objetos. De esa manera se le conoce a lo que es la sensación. Entonces, muy bien lo que me había mencionado, pues, mi amiga, mmm, acá está, mi amiga Criseli, ¿no? Me había mencionado de que con la sensación profe se capta lo que es las características, ¿no? Las cualidades físicas. Pero esto ocurre tan rápido que nosotros pareciera que con los sentidos estamos captando la silla, ¿no? Cuando en realidad no es así. Por eso que a nivel de la visión, tú no captas objeto manzana. Tú lo que captas a través de la visión es las características físicas de la manzana. En otras palabras, ¿ya? Al captar estas características físicas, lo que estás captando son las piezas de un rompecabezas. O sea, en otras palabras, la sensación proporciona las piezas de un rompecabezas que se está construyendo. Esas piezas van a viajar a distintas zonas del cerebro, y quien va a integrar toda esa información es la percepción, ¿no? O por lo menos a ese proceso de integración de toda esa información y transformación y reproducción y lo que se denomina, pues, interpretación de esa información se le conoce como percepción. O sea que nosotros constantemente estamos percibiendo el mundo. Y ahí hay un problema bastante interesante que se presenta, pues, ¿no?
O sea, si realmente esa silla que yo estoy viendo en estos momentos es realmente la silla en la realidad, porque lo que nosotros, como te digo, presentamos en nuestra conciencia es la percepción, es lo que la percepción ha interpretado y muchas veces la percepción tiene sus problemas. Por ejemplo, cuando nosotros miramos a alguien en el paradero, vamos y le chancamos la espalda pensando que es nuestro pata, ¿no? Nuestro yunta, y al final le chancamos la espalda, voltea y no es la persona que creíamos. Entonces, por ejemplo, ahí hay una percepción errada de esa información, ¿no? Entonces, acá me dice lo siguiente, Omar, profesor, ¿puede explicar de nuevo, por favor, sobre la sensación? No logré escuchar bien, tengo problemas con el internet, me dice Omarcito. Entonces, Omar, en conclusión, la sensación es la que le da piezas. Ya he señalado, Omar, de que a través del tacto tú no recoges objeto de escritorio, sino mediante el tacto. Mira, pues agarra tu tacto y ¿qué cosa es lo que recoge? ¿Qué es lo que recoge tu tacto? De esa carpeta donde está tu PC, etcétera. Lo que recoge son sensaciones de dureza, rugosidad, eso es lo que recoge. Así como recoge tu tacto esas cualidades del objeto, la visión no recoge objeto, no recoge objeto manzana como tú estás viendo ahí. Lo que recoge es la cualidad física de la manzana que se caracteriza por ser roja, ¿no? Tener una forma, etc. Entonces, esa información, ¿hacia dónde va, Omarcito? Va hacia el cerebro, a distintas zonas del cerebro donde se va a realizar una imagen mental. ¿Quién se encarga de interpretar esa información? Recoger esas piezas de un rompecabezas que la sensación ha proporcionado es la percepción. La percepción integra, la percepción interpreta esa información captada por los sentidos. No sé si está claro, Omarcito, ahí. Hola. Parece que mi amigo Omar. Así es, dice mi amigo Omar. Muy bien. Entonces, continuamos. Ahora yo te pregunto algo bastante sencillo, ¿ya? ¿Puede haber sin sensación? ¿Puede haber percepción sin sensación? No, No hay mucho que pensar, ¿no? ¿Quién es? Vanessa. Oye, Vanessa, teniendo audio no me has querido. La sensación. Segunda pregunta, ¿puede haber sensación? ¿Me escucha bien? ¿Puede haber sensación sin percepción? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Puede haber sensación sin percepción? no, profe. Muy bien. Pues, ¿me escucha bien? Escucha bien la pregunta. ¿Puede haber sensación sin percepción? Sí. Muy bien, ahora sí están respondiendo. Ahora sí. Claro, la respuesta, mira, en la percepción necesitas de las piezas para construir algo. O sea, si yo necesito armar, ¿no? Una información, un rompecabezas, necesito de las piezas, que es la sensación. Entonces la sensación me va a generar piezas para luego armar
y dar un significado. Esa es la percepción. Pero puede haber sensación sin que haya interpretación, sí. Sí. Por ejemplo, yo te vendo los ojos y te doy un animalito que, no sé, pues han traído de otro país y yo te digo, a ver, tócalo, a ver qué cosa es. Al final lo tocas, no interpretas qué cosa es eso. Hubo sensación, pero lo que no hubo, ¿qué cosa es? Percepción. O sea, sí puede haber sensación solamente, ¿ya? Entonces, eso, por ejemplo, es bastante importante entender a este nivel. ¿Qué más, profesor? Si yo en estos momentos te digo lo siguiente, representa la imagen mental de una tortuga pequeñita que está caminando sobre la palma de tu mano y te está sonriendo. Qué linda tortuga. ¿Esa imagen que has realizado es percepción? Profesor, ¿puede repetir? ¿Puedo repetir la pregunta o qué, Omar? Sí, la pregunta, no escuché, profesor. Uy, Omarcito está teniendo problemas fuertes en el audio. A ver, Omar. Dije claramente, Omar. En estos momentos realiza una imagen mental de una tortuga que está ya caminando sobre la palma de tu mano, así de pequeñita, y te está sonriendo, Omar. ¿Eso es una imagen de la percepción, sí o no? Sí, Ahí profesor. está. Ahí está. Omar, si estás teniendo problemas en el audio, sería bueno que escribas tu respuesta, ¿ya? Ya, ya. Esto es importante, ¿ves, gente? Oye, date cuenta de algo. No pensé que ibas a caer, pero has caído. ¿Ah? Redondito, redondito. ¿Dónde está la tortuga? Si tú has dicho claramente que la percepción tiene una base en la sensación y todo lo que tú representas mentalmente recoge los sentidos, ¿dónde está la tortuga? ¿Ahí está en tu mano? ¿En tu memoria? Todavía la tortuga te está sonriendo. O sea, ¿cachó? O sea, la tortuga. Ah, ya, profe, ya me di cuenta. Eso ya no es percepción. Si ya me está sonriendo, lo que estoy haciendo es recordar memoria, pero estoy manipulando esa imagen porque me está sonriendo. ¿Eso qué es? Imaginación. Claro, pues gente, ¿te das cuenta? ¿Hay diferencia o no entre imaginación y percepción? ¿Ves? Es facilito distinguir estas cosas. Ah, ya, no hay percepción sin sensación. Exacto, exacto, Nicole. No hay. No hay percepción si no hay sensación. Esa es la clave. Por eso que la percepción es la representación de imágenes que capta la sensación. Si no hay sensación, no hay percepción. Pero la imaginación es la manipulación de esas imágenes que están almacenadas ¿dónde? En la memoria. ¿Te das cuenta? Y por último, ahí está el pensamiento. El pensamiento. ¿Qué lo distingue de la percepción? Es que el pensamiento no solamente trabaja con imágenes, sino trabaja con conceptos y a partir de los conceptos se hace oraciones y a partir de las oraciones se hace razonamiento. Aparte de eso, en el pensamiento nos permite utilizar estrategias para poder solucionar problemas que nosotros pues tenemos, ¿no? Te pregunto, ¿los animales tienen pensamiento, sí o no?
No Vamos, tienen, gente. ¿Tienen no pensamiento? ¿Y por qué no tienen? ¿Por qué no tienen pensamiento? Sencillo, pues, no representan la realidad como nosotros, así, ¿no? Manzana. O sea, no representan la realidad manzana. Güey. O sea, no utilizan conceptos. No, sí, profe, sabe que es una silla. Anda, no me digas. Y sabe que es internet, sabes que es WhatsApp, sabes que es, ¿no? O sea, representar la realidad de forma generalizada a través de conceptos. Ah, no, profe, no puede. Por lo tanto, exclusivamente el pensamiento es humano. No te confundas. La percepción es humana porque es un proceso complejo. ¿Recuerdas que habíamos hablado de 3 tipos de neuronas? ¿Recuerdas? La neurona sensitiva, la neurona sensorial. La neurona sensitiva es lo mismo. La neurona sensorial, la neurona motora y las famosas interneuronas. Esas interneuronas son las que juntan pues, la información que llega de la sensación al cerebro, a las distintas partes. Ellas son las que trabajan rapidito y juntan toda esa información. Por eso es importante valorar lo que es la labor que hacen las interneuronas o también llamadas las neuronas asociativas, así se le conoce. Entonces, ese aspecto es importante valorarlo en esa dimensión, ¿no? Entonces, gente, bueno, no ha sido mala la introducción debido a que por lo menos ya sabes distinguir entre sensación, percepción, imaginación, pensamiento y lo que es la memoria que funciona como un disco duro, ¿no? Donde tú almacenas pues tu recuerdo. Muy bien, entonces todo esto son procesos cognitivos, ¿no? Que por los cuales somos capaces de procesar información de la realidad. Al apropiarnos de esta información y asimilar la dicha información, se constituye en conocimiento de dónde procede el término cognitivo, ¿no? O sea, todo esto te permite procesar información. Este procesamiento puede darse desde niveles bastante simples hasta niveles más complejos. ¿Cuáles son? La sensación, la percepción, la memoria, el pensamiento, la imaginación, el aprendizaje, la inteligencia, la creatividad, etcétera, etcétera. Entonces, ingresamos rápidamente a la sensación. ¿Qué es la sensación? Es un proceso psicológico de naturaleza psicofísica, porque recuerda que a través de los receptores sensoriales se capta la cualidad de los objetos. ¿Eso qué quiere decir? Que eso es un proceso netamente físico, fisiológico, ¿no? De naturaleza psicofísica y fisiológica. Como proceso psicológico es cognitivo, según su representación y básico por su origen. Por medio de la sensación captamos cualidades físicas de un objeto. Dicha captación es aislada, ya que los sistemas sensoriales son capaces de captar estímulos específicos. Por ejemplo, profesor, acá tenemos la base anatómica funcional, o sea, cómo funciona pues la sensación. Nosotros nos encontramos acá, somos los que tenemos el receptor sensorial que va a estar captando, ¿qué cosa? Estímulos que están fuera de nosotros, pero esos estímulos son energía, bueno, física, química, natural, ¿qué es lo que vamos a captar? Nosotros no captamos la cafetera con nuestros sentidos. Lo que nosotros captamos son estímulos, ¿no? O características, cualidades, también se le conoce, de los objetos, tamaño, altura, ¿no? Si tiene sabor o no, etcétera. Entonces, esa situación es lo que se capta. ¿Quién capta? El receptor sensorial, que es una célula, que son células en todo caso, más que una, son células especializadas que están ubicadas en distintos lugares de nuestro organismo que nos permiten captar estímulo físico, esa energía física, y transformarla en qué cosa? En impulso nervioso. O sea, una vez que capta el receptor sensorial, esta preguntita es recurrente. ¿Ya? ¿Cómo se denomina esa transformación que realiza el receptor sensorial cuando capta la energía física? Entonces, lo transforma ¿qué? A impulso nervioso. Así tiene que viajar hasta tu centro nervioso. No puede ingresar como energía física. Como energía física lo capta el receptor sensorial, pero luego tiene que transformarlo a impulso nervioso para así mandar esa información a través de las neuronas, y estas neuronas tienen que llegar a distintas partes del cuerpo, del cerebro, ¿no?
Entonces, las neuronas llamadas interneuronas son las que van a asociar toda esa información y el proceso de la percepción nos permite interpretar ya como un objeto, ¿no? Entonces, ese proceso de transformación se le conoce como la transducción, así se le conoce, ¿ya? Una vez que se transforma a impulso nervioso, quien va a llevar la información es la neurona, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta el centro nervioso. Hasta el centro nervioso, ¿ya? Así se va a dar lo que es la sensación. O sea, la sensación es todo esto, ¿no? Todo este recorrido, ¿ya? ¿Dónde comienza? En el receptor sensorial, ¿ya? Muy bien. Hay una pregunta psicofísica, ¿qué significa? Ah, Nicole, cuando escuchas este término psicofísico, ¿ya dónde estaba Nicole? Ah, acá, ¿no? Acá me parece que es psicofísica, ¿no? Físico, ¿qué significa, Nicole? Biológico, pues. Biológico, o sea, físico, la parte física, biológica, psico, la parte psicológica. O sea, la sensación es la integración de esos dos procesos, ¿no? Porque tiene una base física que son los receptores sensoriales. No es que tu receptor sensorial tiene pues neuronas que te hacen pensar, ¿no? No, simplemente la parte del receptor sensorial está especializado físicamente para captar esos estímulos. Ahí no se procesa la información, ¿no? Esa información que ha captado tu receptor sensorial tiene que mandarlo todavía a distintas partes del cerebro, donde recién allí las interneuronas lo que hacen es juntar todas esas sensaciones y luego pues dar una forma determinada. Así es, ¿ya? A ver, a ver, a ver. ¿Alguna pregunta más hasta ahí? ¿Se está entendiendo el tema? Gente, por favor. ¿Ya? Ninguna. Continuamos entonces, ¿ya? Muy bien. Funciones del receptor sensorial. Una de las funciones del receptor sensorial es la excitación, es reacción ante el estímulo externo o interno, ¿no? Desencadenando un potencial de acción nervioso. La transducción es la transformación de energía física o química en impulso nervioso. Profe, ¿qué significa excitación? Es que el receptor sensorial constantemente está prácticamente, como se dice, pues, al acecho de cualquier tipo de información. Eso se llama estar excitado, ¿no? O sea, es la reacción ante estímulos externos, ¿no? O internos. O sea, si te das cuenta en estos momentos me estás haciendo caso de forma auditiva, pero también estás escuchando abajo, ¿no? Que están haciendo bulla. Entonces, gracias a ese proceso, ¿no? O gracias a esa función del receptor, nosotros podemos captar hasta los mínimos, las mínimas sensaciones del ambiente, ¿no? Hay cosas que ya no podremos captar, sí, pues a lo lejos, por ejemplo, cuando miramos un avión que está como desapareciendo, ¿no? En el firmamento, no es que haya desaparecido, sino que nuestro receptor sensorial ya no capta ya esas informaciones, ¿no? En el caso de la transducción, es la transformación del estímulo, que es energía física, ¿a qué cosa? A lo que es impulso nervioso. ¿Recuerdas? ¿Quién hace eso? El receptor sensorial. Ojo, acá se hace eso, ¿eh? Ni bien capta el estímulo físico, ese mismo receptor lo transforma. A eso se llama transducción. Y por último, la última función del receptor es la adaptación, ¿no? La adaptación frente a estímulos del ambiente, que se presenta como cambio en la sensibilidad, ¿no? Del receptor ante la constante estimulación. Por ejemplo, ¿no? Cuando uno tiene halitosis o mal aliento, ¿no? Hay que siempre darse una cepilladita, gente, no solo cepilladitas, sino también comer pues comida saludable, ¿no? Entonces, más incómodo para los demás es la halitosis o el mal aliento, ¿no? Porque para la misma persona, ¿qué es lo que genera? Que la misma persona está habituada a ese olor, ¿no? O sea, ya se acostumbra, ya se ha adaptado ya a ese olor. Por eso es que no lo siente. Entonces, eso a veces es un problema, ¿ya? En el caso cuando tú vas, por ejemplo, a un cine, ¿no? Ni bien apagan la luz, todo está oscuro, ¿no? Pero poco a poco la visión, ¿qué cosa es lo que ocurre? Vamos a ver con mayor claridad, ¿no? Entonces, eso también es una función de qué? De la
de los sentidos, ¿no? Del sentido sensorial, del receptor sensorial, ¿ya? Muy bien, ¿cuáles son los umbrales? Existen 3 umbrales. ¿Todos tenemos, profesor? Sí. ¿Dónde comienza lo que es la sensación? En el umbral mínimo, que es cuando necesitas una mínima cantidad de intensidad del estímulo para poder captarlo. A eso también se le conoce como umbral absoluto, como por ejemplo cuando el sonido de las manecillas, ¿no?, de un reloj a algunos metros de distancia lo puedes escuchar, ¿no? O cuando tú, por ejemplo, observas el firmamento, el cielo, ves pues las estrellas lejos, ¿no? Entonces son mínima cantidad de estímulo genera pues de que tú lo puedas captar, ¿no? En el caso de lo que es el umbral superior, es la intensidad máxima que uno pueda alcanzar, ¿no?, con la que pueda captar un estímulo. Si el estímulo aumenta su intensidad por encima, ya no se detecta mayor intensidad. ¿Eso qué quiere decir? Acá el umbral máximo, el sonido, las imágenes, los olores son bastante intensos que se captan con mucha intensidad, ¿no? Entonces, el sonido de los cohetes, por ejemplo, de Rata Blanca a 5 metros es bastante fuerte. Escuchar un concierto, escuchar en tu casa, no sé, un volumen 70, 80, 100, ¿no? Eso es el umbral superior. En el caso del umbral diferencial, vamos a ver que también nosotros tenemos. Nos permite hacer diferencias, nos permite hacer variaciones entre un estímulo y otro, ¿no? Por ejemplo, tú estás escuchando tu televisor a volumen 30, te vas al baño y alguien, tu hermanito, sube 3 niveles más. Entonces regresas y sientes de que alguien ha manipulado debido a esa variación que has experimentado. Entonces a eso se llama umbral diferencial, ¿no? Entonces nos permite hacer esa diferencia. Por ejemplo, cuando tu mamá te pide una tacita de café y te dice 2 cucharaditas que le eches, ¿no?, y tú inconscientemente pensando que era para ti, le has echado 3. Lo prueba y dice, no, está muy dulce, ¿no? O sea, hay una variación. Hay una variación. O sea, el umbral diferencial nos permite hacer ese tipo de variaciones, ¿no? A nivel de los colores también. Entonces, ¿todos tenemos estos umbrales? Sí, ¿verdad? Límites de la imaginarios para que un estímulo en determinada intensidad sea captable, ¿no? ¿Cuáles son estos límites imaginarios? El umbral mínimo, umbral absoluto, la cantidad mínima de energía que puede ser detectada, ¿no? O sea, a partir de acá ya no se sienten, ¿no? Ya no se sienten. Acá, bueno, apenas se siente, ¿no? Y acá está en la etapa inicial inicial, ¿no? En cambio, en el caso del umbral superior, por ejemplo, se siente con máxima intensidad más o menos a este nivel, ¿no? Y si hay distorsión, o sea, cuando la intensidad ya es demasiado fuerte, ¿no?, los estímulos por encima del umbral máximo tienden a captarse distorsionados, ¿no? Y son dañinos, ¿para qué? Para el receptor, pues. Cuando hay demasiada bulla, hasta te puede romper los tímpanos, ¿no? Y el umbral diferencial nos permite distinguir la variación que hay, ¿no?, entre uno y otro estímulo, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, el umbral máximo, mirar el sol directamente, ¿no? O sea, sí se puede mirar, pero te puede dañar hasta los ojos, ¿no? El umbral diferencial, por ejemplo, hay gente que escucha su música a volumen alto en el celular, ¿no? O sea, poco a poco están prácticamente destruyendo pues sus oídos. Y el umbral diferencial que te permite darte cuenta, ¿no? Ligeramente te das cuenta, por ejemplo, si son 60 velas que se han prendido, pre- prende 6 más, prende 6 más y sientes ligeramente que el ambiente, el lugar donde estás, se ha iluminado un poco más, ¿no? Eso es. Muy bien, gente. Modalidades sensoriales. Recuerda que cuando hablamos acerca de modalidades sensoriales son los distintos sentidos, ¿no? Estas se clasifican en 3, ¿no? Esteroceptivas, propioceptivas e interoceptivas. Las esteroceptivas nos permiten captar estímulos que provienen del exterior del cuerpo, ¿no? Sus receptores se ubican ¿dónde? En las zonas más periféricas del organismo, o sea, en las zonas periféricas significa alrededor del cuerpo, ¿no? Ojo, mano, nariz, oreja, ¿no?, lo que es la boca, ¿no? Bueno, la boca
en el sentido de las papilas gustativas, ¿no? Donde está la lengua. En el caso de las propioceptivas, informan sobre la tensión y movimiento de los tendones musculares, así como la posición frente al espacio. Sus receptores son vestibulares y musculares, o sea, en las propioceptivas se refiere a los músculos y también se refiere al equilibrio, la posición que tiene el sujeto. En el caso de las interoceptivas, mira, esto es exterior, este es propioceptivo, o sea, músculos, ¿no? Y movimientos vestibulares. Y en el caso de la interoceptiva, desde interior, ¿no? O sea, capta la información acerca de nuestro estado interno. A eso se llama homeostasis, que significa equilibrio, ¿no? Sus receptores se ubican en nuestras vísceras, o sea, en los órganos. Por lo tanto, vamos a entrar a esta primera parte de los sentidos esteroceptivos, ¿ya? Son, bueno, como son esteroceptivos, tú ya los conoces, ¿no? Visual, auditivo, olfativo, gustativo, táctil, ¿no? En el caso de la táctil, bueno, hasta acá nos hemos quedado. Hay térmica y hay algésica también, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque en la piel hay distintos receptores que nos permiten captar esa información. Entonces, ¿cuál es el estímulo que viene de afuera? Son ondas de luz y electromagnéticas que va a captar mi receptor sensorial, en el caso del visual. En el caso del auditivo, ondas sonoras, olfativo, moléculas aéreas, gustativa, moléculas solubles, químicas, ¿no? Táctil, energía mecánica, térmica, energía calorífica y algésica, energía variada y nociva. En el caso de los receptores, el visual tiene al fotorreceptor que está ubicado en la retina, ¿no? Ahí se encuentra lo que es el fotorreceptor. La auditiva tiene al fonorreceptor que está en el órgano de Corti. La olfativa tiene al quimioreceptor, así como también la gustativa, solo que la ubicación de ambos está en distinto lugar, ¿no? Quimioreceptor está ubicado en la membrana y epitelio nasal, ¿no? En las fosas nasales. Y en el caso del quimioreceptor está en las papilas gustativas, ¿no? O sea, que se ubican en la lengua. En el caso de la táctil, todos, táctil, térmica y algésica, están en la piel, pero en la piel cada uno de ellos presenta un distinto receptor. Para el tacto está el mecanorreceptor, para la térmica está el termorreceptor, para la algésica está el nociceptor. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿dónde va a viajar esa información? Por las bases biológicas, tú debes recordar de que el visual viaja al lóbulo occipital, o sea que estamos hablando por la parte de la nuca, ¿no? En el caso de la auditiva, viaja al lóbulo temporal, también el olfativo. En el caso del gustativo, viaja a la parietal y los demás, ¿no? Táctil, térmica, etc. Ya sabes que el visual, distintos colores, altura, dimensión de algo, eso es lo que capta. La auditiva, los distintos sonidos, olfativa, distintos olores, gustativa, distintos sabores, táctil, presión, toque, lo que es la sensación de rugosidad, de suavidad, ¿no? De dureza, etc. La térmica, frío y dolor. La algésica, dolor. ¿Pero dónde, profe? En la piel, pues. Por ejemplo, cuando tu crush, ¿no? Te encuentra con otra que no es tu crush, te mete una cachetada que te deja pues como el exorcista, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el dolor, ¿dónde vas a sentir? Lo sientes pues en la piel, se inflama todavía, ¿no? Entonces ese tipo de dolor, porque la algésica está presente también en la propioceptiva y también está presente en la interoceptiva. En el caso de las sensaciones propioceptivas vas a encontrar a la kinestésica y a la vestibular, aparte de la algésica también, porque la algésica acá, el dolor no lo sientes en la piel, lo sientes ¿dónde? En los músculos. Por ejemplo, cuando tú juegas, ¿no? Cierto partido te da calambre o te da un desgarro, entonces hay un dolor intenso, ¿dónde? En los músculos. Entonces, ese tipo de información, este tipo de algésica va a comunicar. Entonces, en el caso de la kinestésica, la vestibular kinestésica tiene que ver con los músculos, tensión de los músculos, ¿no? Cansancio en los músculos, todo lo que es músculos. Entonces, por ejemplo, si yo te digo un albañil, ¿no? Ha subido a su, cargando, ¿no? Cierto material al piso 10 y siente que sus pantorrillas ya se han cansado, ¿no? ¿Quién está avisando esa sensación? Es la kinestesia. También conocido como la sinestésica, ¿no? Así se le conoce, kinestésica o sinestésica. La vestibular es aquella que capta el estímulo de la estática y la posición espacial, ¿no? En los sacos vestibulares del oído interno se encuentran los mecanorreceptores. Los mecanorreceptores.
En el caso de la kinestésica también son los mecanorreceptores, pero estos se hallan dentro del músculo, ¿no? Dentro del neuromuscular. De la información de la vestibular, a diferencia de la captación de esta cualidad de movimiento y tensión del cuerpo, en la vestibular se encarga del equilibrio, gente. Cuando manejas bicicleta, cuando manejas carro, cuando haces alguna pirueta, todo eso te avisa de la posición de tu cuerpo, del equilibrio. Eso es lo que te va a avisar la vestibular, no olvides, ¿no? En el caso de la kinestésica, kine viene del término músculo, o sea, kine significa músculo. Entonces te avisa de la posición, de la tensión, si tienes fuerza, por ejemplo, en los músculos, ¿no? En estos momentos libera cierta fuerza, si tú haces fuerza vas a sentir, ¿no? Esa sensación de dureza. Eso hace la kinestésica. Y por último está la sensación interoceptiva, ¿no? La sensación interoceptiva te avisa de cómo está funcionando el órgano interno, ¿no? O sea, sobre todo en la parte de las necesidades, la satisfacción, bienestar o malestar corporal, ¿no? Pero de los órganos internos. O sea, el estímulo que capta es el estado interno del organismo. ¿A través de qué receptor? A ese receptor se le conoce como osmorreceptor. Osmorreceptor, ¿ya? Entonces, en las vísceras se ubican las células osmorreceptoras. Estas células osmorreceptoras van a captar el estado interno del organismo. Si tienes hambre, esta célula recoge esa información y ni bien recoge, va a mandar eso al hipotálamo, porque el hipotálamo es el centro que controla la homeostasis, o sea, que haya un equilibrio en tu organismo. O sea, si tienes hambre, si tienes sed, el sinestésico avisa, ¿no? Avisa de las distintas necesidades. Entonces, yo voy a comer 3 hamburguesas, ya mi estomaguito está lleno. ¿Quién avisa eso? La sinestésica le avisa al hipotálamo, ya, y él hace que tu organismo diga, ya, hasta ahí nomás, basta. Acá también hay algésica. Algésica, ¿qué cosa es qué información manda? Dolores. Dolores que están vinculados a dolores internos, cólicos menstruales, cólicos cualquiera, dolores de cabeza, eso se llama cefalias, ¿no? Dolores de riñón, o sea, de los órganos. Cualquier órgano interno, dolor, eso es algésico, pero de la interoceptiva. ¿Ya? Bien, gente, ahí entonces culminamos con la parte de las sensaciones. ¿Alguien desea hablar? Gente, están penando, están penando. Ya, continuamos. Sobre las sensaciones de dolor. La sensación de dolor presenta distintas denominaciones, ¿no? Algésicas, nociceptivas también, ¿no? O doloríficas también se le conoce, ¿eh? El dolor funge como señal de advertencia, ¿no? Diciéndonos que hemos sido lastimados o que algo está mal. Demanda nuestra atención y nos impulsa a actuar. La sensación de dolor tiene como unidad periférica a las terminaciones nerviosas libres, cuáles pueden ser pues las cutáneas, ¿no? Las cutáneas de la piel, pues, musculares o viscerales, o sea, musculares del músculo, viscerales de los órganos, ¿no? La sensación de dolor es muy variable entre individuo a individuo. Hay algunos que, por ejemplo, se dejan sacar, ¿no? Su vello de la parte de la piel, ¿no? Hay otros que no, sienten más sensibilidad en ese aspecto, ¿ya? Muy bien. Omarcito, profesor, voy a intentar, Omar, ¿ya? Voy a intentar, no te prometo nada. La importancia de las sensaciones. Sin gusto, muchas cosas amargas podrían envenenarnos. Sin audición no podríamos comunicarnos ni aprender a hablar. Sin senestesia, que es el órgano interno, nuestro cuerpo estaría expuesto a la falta de homeostasis. O sea, no podríamos saber cuándo nos da hambre, cuándo ya debemos dejar de comer. Sin dolor estaríamos expuestos a daños mayores. Sin equilibrio tropezaríamos constantemente. Sin kinestésica o sinestésica, ¿te das cuenta acá? Sinestésica no es lo mismo que senestesia, ¿no? Sin kinestésica estaríamos expuestos a la descoordinación motriz. Sin tacto no podrías estar seguros de contacto con lo que nos rodea. Sin olfato no oleríamos la comida descompuesta o algo que se está quemando, ¿no? Sin vista no podríamos percibir constantemente la información del mundo. Muy bien, gente.
Entonces, entramos a lo que es ya la percepción, ya la interpretación de lo que captamos sensorialmente está a cargo de otro proceso cognitivo del cual aprenderemos en la siguiente, pues, o en esta clase, ¿no? Porque estos son 2 clases en realidad, ¿ya? Vamos, definición y elementos y los principios de la percepción. Identificar la percepción es un proceso integrador, eso se llama holístico, reconocer cuáles son los principios propuestos por la Gestalt, que es la escuela, ¿no? Gestáltica, o también conocida como psicología de la forma, ¿no? Entonces, vamos por acá. La percepción, ¿qué cosa es? La percepción es un proceso psicológico, cognitivo, por el que se integra, ya está acá, integra, organiza, interpreta, ¿qué cosa? La información que se va recibiendo a través de los sentidos. Por eso que la base de la percepción son los sentidos. En el caso de la percepción, algunos autores consideran que la percepción, por su base sensorial, es básico. Sin embargo, hay quienes la consideran superior porque requiere de información previa y lenguaje para la interpretación. ¿Ya? Entonces, recuerda de que la sensación, ¿qué cosa te da? Estímulos, que luego interpretamos como, por ejemplo, el concepto de limón, ¿no? Que sería un objeto, ¿ya? ¿Cuál es el acto perceptual? ¿Quiénes participan en el proceso de la percepción? Está el objeto que voy a percibir, está el sujeto y está el percepto, que es la representación que yo hago del objeto. Recuerda que esa captación de estímulo lo hago con los sentidos. ¿Quién lo capta? El sujeto perceptor. Es quien percibe, tiene previa experiencia con el objeto, con sentidos que le permitan captar, debería ser acá cualidades del objeto y han sido socializados, ¿no? En el caso de esta representación que yo me estoy haciendo, lo represento de 3 maneras. Uno, el elemento sensorial, significa integrar los datos sensoriales que están captando, ¿no? Por ejemplo, el olor, el color. Luego, una vez que ya tengo esto, también puedo, ¿qué cosa? Añadir algunos elementos, ¿no? Producto de la experiencia que ya he tenido, como por ejemplo la acidez, el dulzor, su textura, sin la necesidad de poder necesariamente probarlo en ese momento, ¿no? Y por último está el elemento ideativo, que es el concepto, ¿no? Concepto con el que interpretamos al objeto. Por ejemplo, el concepto acá sería la naranja, ¿no? A eso se llama elemento ideativo. Vamos, gente, la percepción. Ya, esto nos saltamos porque no viene tanto, ¿ya? Vamos por los principios. Los principios y leyes de la percepción, ¿cuáles son? Esta escuela llamada Gestalt, ¿ya? También conocida pues como la psicología de la forma, porque viene del germánico configuración o forma, plantea de que nosotros o nuestra conciencia tiende a captar la unidad, o sea, el todo. Ese principio se llama el principio holístico. El todo es más que la suma de sus partes. ¿Eso qué significa? Siempre estamos captando totalidades. No captamos particulares, sino captamos totalidades. Por ejemplo, acá, la primera impresión que habrás tenido de esta figura es un osito. O sea, cuando he abierto recién la diapositiva de frente, ese es un oso. Estás captando, ¿qué cosa? La unidad. Tú no captas círculos, no dices son círculos, captas la unidad completa. Igual pasa acá, captas la figura de la casa, no captas, ¿no? Círculo dentro de un triángulo, profe, y abajo está un cuadrado, no captas eso. Captas, mira, tu conciencia te hace ver siempre totalidades, como por ejemplo en este principio llamado principio de la pregnancia. Si yo, por ejemplo, leo el principio de la pregnancia, dice, la mente tiende a configurar y a organizar todo bajo una buena forma. Eso se llama principio de la buena forma, principio de la pregnancia. Y en este principio de la pregnancia también está involucrado el principio holístico, porque para leer estas letras tengo que ver la totalidad de la letra. Si yo me concentro en las partes, no tendría sentido. Acá dice palabras desordenadas, ¿no? Utilizo pregnancia y utilizo el principio holístico, el todo. Según estudios realizados por una universidad inglesa, no importa el orden en que las letras estén escritas. La única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. El resto puede estar literalmente o totalmente. Mira, por ejemplo, ya me confundí. Literalmente dije, ¿cierto? Porque estoy interpretando la totalidad y le estoy dando una buena forma. Pero luego me doy cuenta y la buena forma, ¿cuál es? Totalmente mal, y aún podrás leerlo sin problemas. Porque no leemos cada letra.
en sí misma, sino cada palabra en un contexto. Personalmente, esto me parece increíble. ¿Te das cuenta? Si puedes leer este texto, es que tu mente está organizando lo desorganizado. ¿Gracias a qué? Gracias al principio de la pregnancia y gracias también al principio holístico. ¿Te das cuenta? Vamos con lo que es el principio de la percepción denominada pues figura y fondo. Figura y fondo. Figura es el primer plano, aquello que se ocupa el primer plano de nuestra percepción. El fondo es aquello que se ocupa del segundo plano. Profe, ¿tiene algo que ver el principio de figura y fondo? O sea, si yo veo la figura ya nunca voy a ver el fondo. No, eso es reversible, eso es intercambiable. Por ejemplo, en estos momentos tú me estás escuchando a mí. O sea, el principio de figura y fondo no solamente se da a nivel de las imágenes, ¿ah? También se da a nivel del sonido, del olor, etc. Por ejemplo, yo en estos momentos, si me estás escuchando sin verme, yo soy tu figura porque me estás escuchando a nivel auditivo, ¿cierto? Pero hay un sonido de algunos vecinos que están construyendo por acá que también está sonando. ¿Eso qué es, profe? Ese es el fondo. Pero ¿qué pasa si tú le tomas atención a ellos, a ese sonido? Yo me convierto en fondo y ellos se convierten en figura. ¿Te das cuenta? Pasa lo mismo. Y para que exista esto de la figura y fondo, tiene que haber heterogeneidad. ¿Qué significa heterogeneidad? Tienen que haber, pues, dentro de tu campo perceptual algo que distinga un objeto de otro, ¿no? Para que puedas utilizarlo como figura y fondo. Por ejemplo, acá, ¿qué cosa has visto primero? ¿A la muchacha o a la anciana? ¿Qué es lo que has visto? Profe, he visto a la muchacha, no veo a la anciana. ¿Dónde está la anciana? La muchacha es lo que capto en estos momentos. Muy bien, profesor, la anciana se encuentra, entonces si estás captando a la muchacha, esa es tu figura que está rodeada de la anciana. Pero ¿dónde está la anciana? No veo, acá está. Sigue el cursor, sigue el cursor. Toda esta cara de la joven es la nariz de la anciana. Todo esto. Y el collar de la joven es la boca de la anciana. ¿Has podido ver? ¿Lograste ver? Figura y fondo. No solamente se da en imágenes, ya te he dicho, se da en imágenes, se da en todos los sentidos. En todos los sentidos. En el tacto también, ¿no? Hay una parte, por ejemplo, de la moneda, las personas ciegas se dan cuenta por ese trama que tiene la moneda, ¿no? Se sienten la figura y el fondo que sería la parte más lisa, ¿no? Eso es la ley de figura y fondo. Otros principios, el principio de la constancia perceptual, por ejemplo, ¿no? La percepción entiende que un elemento es invariable o constante a pesar de que los sentidos puedan estar captando variaciones en los estímulos. Entonces, ¿eso qué quiere decir, profesor? Quiere decir que a pesar que hemos cambiado o se ha cambiado los estímulos, eso quiere decir de que tu percepción siempre va organizar adecuadamente. Por ejemplo, tu sentido capta que esta parte es negra, ¿no? Entonces, la constancia del color te permite decir, bueno, por más que tus sentidos estén informando eso, la percepción entiende de que eso no es así, ¿no? Igual en la constancia del tamaño. Estás viendo acá el pececito de un tamaño, pareciera ser así, pero no es así, pues, ¿no? El cono también, la constancia de la forma, parece un plato, pero en realidad tu constancia te dice que no es así. Incluso yo en estos momentos, por ejemplo, puedo estirar lo que es mi mano, mi dedo, acercarlo a la pantalla, acercar a la pantalla y hacer que, ¿no? A través de la pantalla mi dedo pues sea casi tamaño de mi cara, ¿no? O sea, eso es lo que está captando tu sentido, pero gente, la percepción te dice, pues no, no es que su dedo del profesor sea tamaño de su cara, ¿no? En realidad la percepción reorganiza todo eso, a eso se llama constancia perceptual, ¿ya? Vamos por acá. Otras leyes, ley de semejanza, agrupar elementos que son similares. Esto te permite, por ejemplo, ir a un supermercado y no entrar pues al baño de mujeres, ¿no? Porque ves una imagen que no es la que se asemeja contigo y bueno, pues vas a otro baño, ¿no? Entonces, gracias a la ley de semejanza, gracias a la ley de proximidad, por ejemplo, puedes leer este texto. ¿Por qué, profesor? Porque agrupas elementos que están más cercanos en una palabra, leyes. Y esto, profesor, mira, hay un espacio. Entonces, ¿qué cosa es lo que te permite la percepción? Agrupas elementos que están mucho más próximos. Ley de clausura y cierre, que hace nuestra percepción, siempre cierra espacios que están inconclusos y le dan una buena forma, ¿no? Ley de clausura, ley de cierre, ley de complementación. Ley de continuidad, tendencia de seguir un patrón de dirección previamente establecido, ¿no? La continuidad se puede imponer por encima de la semejanza y del color. Vamos, gente, ¿qué cosa vemos ahí?
¿Y qué principios, qué leyes estamos utilizando? Bueno, ahí vemos, ¿no? A una persona que está riéndose, la buena forma, ¿no? Además, el principio de, ¿qué cosa? De proximidad, pues, ¿no? Nos permite poner adelante, pues, o juntar todo esto, ¿no? Otro profesor, lo que es la ley de figura y fondo, ¿no? La figura es la parte de blanco y el fondo es la parte de rojo, ¿no? ¿Qué más hay ahí? Hay otras leyes más, ¿no? A ver, de similitud puede ser, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo. ¿Qué observamos en esa imagen? Profe, observo una rica papa frita con su huevo. ¡Qué rico, profe! No, es un delicioso postre hecho de durazno, yogur griego y manzana. ¿No? ¿Qué? Dice, ¿no? Entramos a lo que son las alteraciones de la percepción. Profe, alteraciones de la percepción. Ilusión. Ilusión es lo que has captado acá, pues. Has visto algo que no es. ¿Qué cosa es eso? Distorsión, confusión errada o errada interpretación del objeto percibido, ¿no? A eso se llama ilusión objetiva, porque el objeto está causando esa ilusión. Alucinación, profe, es cuando tú estás en tu habitación con tus amigos y tú estás viendo personas que ellos no ven o escuchas voces que ellos no escuchan. Entonces, ¿qué estás haciendo? Alucinando, falsa percepción. El sujeto percibe algo cuando en realidad no hay estímulo presente que lo esté provocando, ¿ya? Entonces, a eso se le conoce como alucinación. La ilusión subjetiva, en cambio, es la distorsión que es causada por un estado interno, peculiar del sujeto perceptor, o sea, por alteraciones, ¿no? Internas que uno puede tener. Por ejemplo, mirar a una persona más atractiva bajo un estado etílico, ¿no? Por ejemplo, las ilusiones, hay varios tipos de ilusiones, ¿no? Por ejemplo, acá, si tú lees, dice, septiembre 14 del 2017, querido diario, hoy me di cuenta que la gente no sabe leer porque ahí no dice diario, evidentemente porque ahí dice Darío. En serio, profe, sí hemos sido presa fácil de qué cosa, de lo que es la ilusión objetiva. ¿Te das cuenta? Y así vas encontrando otros tipos de ilusión. En el caso de las subjetivas, por ejemplo, cuando la amiguita mira a tu chico, pero de esta manera, ¿no? Amiga, ¿ese es tu novio? Y la otra dice, sí, amiga, qué lindo, sí, así es mi guachiturro, pero ella lo ve feo y sus otras amigas también, pero ella como está enamorada lo ve bien lindo, pues, ¿no? Mucho gusto, dice, soy yo, dice, ¿no? Las expectativas y los sentimientos de antipatía y simpatía pueden influir en la percepción distorsionada que nosotros tenemos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del trastorno disfórmico corporal que presenta a las mujeres con anorexia, las hace percibir como gordas, ¿no? O sea, ellas se sienten así debido a esta ilusión subjetiva que están sintiendo. Por último, las alucinaciones. Por ejemplo, el síndrome del miembro fantasma ocurre justamente cuando uno pierde una parte del miembro. Por ejemplo, pierdo mi pierna, pero de vez en cuando me da calambres en esa pierna que no tengo. Esa es una alucinación conocida como el síndrome del miembro fantasma. Cuando consumes drogas, alcohol, etcétera, etcétera, puedes visualizar objetos donde no existen, ¿no? O la esquizofrenia también puede provocar distintos tipos de alucinaciones, generalmente los que son, ¿no? Escuchar voces, ¿no? Esas son las alucinaciones y ahí culminamos, gente, el tema de hoy, ¿ya? Entonces vamos a buscar acá. Dejamos de presentar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Muy bien, gente. Rapidito presentamos esto. A ver. Ya está. Bien. A ver, vamos por acá. Uno dice, las sensaciones de mayor duración son, ¿cuál? ¿Cuáles son las de mayor duración? Auditivas, visuales, olfativas, dolorosas, gustativas. ¿Cuál sería? Milagros. Las dolorosas. Sí, pues, ¿no? El dolor no pasa así por así. Estaría más cercano, ¿no? Porque las olfativas, un rato, no, sí, pues. Vamos con la 2. Las sensaciones de menor duración, ¿cuáles serían? La B. Visual y auditiva, ¿no? Sí. Sí, pues porque el sabor, todo eso, la olfativa es más, ¿no? Claro, muy bien. Vamos con la número 3.
el papel de la corteza somatosensorial. El papel de la corteza somatosensorial es generar movimientos, detectar sensaciones auditivas, base de las sensaciones corporales, ¿no? Corteza somato, o sea, su cuerpo y sensación, ¿no? Claro. Se encarga del movimiento corporal, todo eso, ¿ya? 3, la C. La sensación es captar cualidades de los objetos aislados, ¿no? O captar cualidades aisladas de los objetos. Propiedad del receptor que se considera como una alteración biológica en contacto con la realidad. Propiedad del receptor que es considerada como una alteración biológica en contacto con la realidad. ¿Cuál sería? Propiedad del receptor que es considerada como una alteración biológica en contacto con la realidad. El receptor, el preceptor, la excitación, la transducción, la adaptación, bueno, porque te permite ciertamente alterar la realidad, ¿no? 5 la E, ¿ya? Vamos con la 6. El tacto y el gusto se ubicarían en la base biológica denominada. ¿El tacto y el gusto dónde? Tacto, gusto, parietal, pues, ¿no? 7. Los canales semicirculares contribuyen ¿a qué sentido? Canales semicirculares que están en el oído interno está relacionado con el equilibrio, o sea que estaría acá, la respuesta sería vestibular, ¿no? Acá es parietal. Los corpúsculos de Meiser son receptores. Meiser es ¿de cuál? ¿Táctil? Corpúsculo de Meiser. ¿Es táctil o térmico? Habla gente. ¿Es táctil o térmico? Porque no puede ser kinestésico, ¿no? Claro, es del tacto, pues. Tacto, ¿no? Porque el de Ruffini es porque este es el corpúsculo de Ruffini, ¿no? Que sería térmico. Claro, de Ruffini, ¿cuál es? Esa sí es término. Esta es término, ¿no? Que son receptores. 10. Se afirma que la percepción es dinámica y subjetiva. ¿Por qué? Es dinámica y es subjetiva. ¿Por qué? La intervención en el distinto variables, aprendizaje, tono afectivo, nada tiene que ver. ¿No? Integra la realidad en un todo, ¿no? Es una totalidad organizada. Integra la realidad en un todo. Nunca es la misma así de variable. La realidad esta no. Integra la realidad en un todo, ¿no? A eso, ¿cómo se le conoce? Como principio holístico, ¿ya? La percepción puede ser unimodal e intermodal, dependiendo. Unimodal, por ejemplo, es cuando tú utilizas un sentido para captar al objeto, ¿no? Por ejemplo, mediante la visión puedes captar las características de todo un objeto que es la manzana, ¿no? Pero, por ejemplo, para saborear un plato de pachamanca se integran varios sentidos, ¿no? Ya sea visual, ya sea táctil, ¿no? Entonces, dependiendo de la percepción puede ser unimodal o intermodal, dependiendo de la representación, ideativo, imaginativo, del elemento sensorial, pues eso va a depender de qué cosa es lo que vas a captar, ¿no? Claro. Es aquella tendencia a focalizar nuestra atención sobre un objeto o determinado grupo de objetos, destacándolos del resto de los objetos que envuelven o que lo rodean. Eso es pues figura y fondo, ¿no? Está fácil eso. Algunos niños juegan a la gallinita ciega y van tocando a cada una de las personas y así pasan a reconocerlas por las características tocadas, ¿no? De aquello en primer lugar, ¿ya? Y luego, ¿qué cosa es? Claro, ¿no? Primero si tocas, discriminas y luego interpretas, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Ya? 13 la. 14. Desde una perspectiva biológica, la percepción se vincula al proceso del sistema nervioso, ¿no? ¿A cuál? Desde una perspectiva biológica, la percepción se vincula al proceso del sistema nervioso. Alimentario, nada tiene que ver con eso, ¿no? Aprendido, maduracional, hereditario o natural. ¿Cuál sería? Desde una perspectiva biológica, la percepción se vincula a un proceso hereditario.
¿Se puede heredar o se puede madurar? Un proceso natural, ¿no? Sí, porque también se habla acerca de que los animales tienen cierta percepción, ¿no? Aunque no es algo demostrable, ¿eh? Representan la proyección hacia el mundo exterior de materiales inconscientes tales como necesidades, deseos, sentimientos de culpa o situaciones psicológicas como autocastigo, crítica, satisfacción de impulsos reprimidos que logran llegar a la conciencia como imágenes sensitivas. ¿Qué cosa es eso, profe? Representan la proyección hacia el mundo exterior de materiales inconscientes tales como necesidades, deseos, alucinación, ¿no? Si estás, mira, te dice representación, la proyección hacia el mundo exterior, o sea, de ti sale eso. Imagínate. Si sale de ti, eso es alucinación. La prosopansomnia es que la incapacidad para reconocer rostros se produce pero falla ¿cuál sería ahí? En la prosopagnosia, y es que es la incapacidad para reconocer rostros. O sea, yo no puedo reconocer rostros. ¿Eso qué cosa sería? Se produce no es alucinación, pues, ¿no? Si no puedo reconocer, percepción, pues, ¿no? O sea, si yo no puedo La B. reconocer, claro, ¿no? Se produce la sensación, pero falla ¿cuál? La percepción, ¿no? Sí, acá sería la B. Porque sí hay, de haber hay sensación, pero lo que falla es la percepción. 17. Se da al interpretar mal una palabra dicha por un alumno, ¿no? Por encontrarme irritado. ¿A qué alternativa de la percepción corresponde, ¿no? Se da al interpretar mal una palabra. Si hay una interpretación mala, inadecuada, esa es la subjetiva, ¿no? No por eso, sino por encontrarse irritado, fastidiado, ¿no? Elemento del percepto que se presenta como aquella idea o significado que se le atribuye al mismo. Ese es el elemento sensorial, ¿no? Elemento sensorial porque se representa a sí mismo, ¿no? Representativo sería ya pues añadirle algo más, ¿no? Es un proceso psicológico que integra, interpreta y discrimina las sensaciones desde la percepción. ¿Dónde está? I20 dice relaciones, percepto, figura, etc. La música se capta sobre la conversación de las personas. ¿Esto cuál sería? Ese es figura y fondo, ¿no? 2 la A. Ya, eliminamos la A y la E de frente. Luego viene un pez pequeño, lo seguirá haciendo si lo veo desde cerca o lejos. Eso es constancia perceptual, 3B. 2A, 3B. 2A, 3B. La B, ¿no? Y 1C, ¿no? Percepto es la imagen que formamos cuando percibimos el mundo. Bien, gente, hasta ahí nos vamos a quedar en esta clase. Hoy es la última clase, no sé si se va a prolongar, pero bueno, recuerda, Nicole, que la ilusión es la distorsión del objeto. En la ilusión hay objeto, pero se distorsiona el objeto. En la alucinación no hay objeto, pero se observa como si hubiese objeto. Esa es la diferencia entre ilusión y alucinación. Bien, gente, ha sido un gusto volverlos a asesorar, no sé hasta cuándo, pero me despido de cada uno de ustedes, espero que les vaya muy bien en las cosas pues que están realizando, ¿ya?